Bienvenidos, buenas noches, queridos hermanos, a una nueva cápsula de fe. Hoy, 18 de septiembre del 2024, vamos a tener la segunda parte del tema de Jesús de Nazaret, impartido por Esperanza Herrera, nuestra muy querida Esperanza, que es profesora del Colegio de Biblia de ya tiene tiempo y con un dominio del tema excelente como lo vimos en la cápsula pasada. Hoy es la segunda parte. Adelante, Esperanza, bienvenida. Bien, muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Y si continuamos con nuestro tema de Jesús de Nazaret, es un tema muy largo. Como ustedes comprenderán, estas pequeñas cápsulas solo le alcanzan a uno para una probadita, pero esa probadita es importante para darnos cuenta de lo sabroso y de lo bonito que es el tema. Qué bonito es conocer a Jesús y querer conocerlo cada vez más. De eso se trata. Entonces, pues comenzamos encomendándonos al Espíritu Santo para que nos ilumine, tanto para aprender, entender, como para que a mí también me ilumine y pueda decir lo que debo decir y no decir lo que no debo decir. Así que le pedimos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Santo, Dios y don de Dios fuerza y de lo fuerza del alto, mundo, fuente de fuente agua de agua brotante de vida brotante de vida eterna, eterna, desciende y desciende mora y en mora nuestros en nuestros corazones. corazones. Haznos Los verdaderos verdaderos adoradores del adoradores del Padre, Padre, condúcenos a la conocemos la plenitud de la plenitud de la verdad verdad y y transfórmanos en transfórmanos en testigos de testigos de Jesús Jesús para para llevar su llevar su nombre hasta nombre los hasta los confines de la confines de la tierra. tierra. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces habíamos contado de Jesús la semana pasada mucho acerca desde lo importante que es conocer a Jesús, no ser ignorantes, sino saber de Jesús para poder hablar de él, para poder eh, distinguir a las personas que nos hablan mal de él, que no es así. Es decir, no tanto que nos pongamos a defenderlo, porque quizás no tenemos las bases suficientes para defender la religión, pero cuando menos que no nos dejemos llevar por otras doctrinas, por otros pensamientos, sino que nos afiancemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, habíamos visto que Jesús, después de ser bautizado en el Jordán por San Juan Bautista, fue impulsado al desierto por el Espíritu Santo. Y en el desierto tuvo por parte de Satanás tres tentaciones de placer, de poder y de vanagloria. Y Jesús salió victorioso de eso. Después de que regresó de haber estado en el desierto 40 días y 40 noches y que fue tentado por Satanás, los evangelios no cuentan mucho de Jesús, pero sí podemos eh, comenzar a hablar acerca de lo que sucedió. Jesús regresó a Galilea. Volvió a Galilea también impulsado por la fuerza del Espíritu Santo. Cada vez que menciono esto de la fuerza del Espíritu Santo es para que nos demos cuenta cómo el Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús, siempre, bueno, desde el momento de su concepción hasta siempre. Y el Espíritu Santo él lo ayudaba, lo iluminaba, él lo guiaba. Entonces se fue Jesús a Galilea, porque él estaba en Judea, que ahí fue donde fue bautizado por San Juan Bautista. Luego se fue al desierto y luego regresó a Galilea, regresó a Nazaret, a su lugar, a su pueblo, pero no se quedó en Nazaret. Luego lo dejó. Se fue salió porque él necesitaba realizar su ministerio y Nazaret era un pueblo chiquito, él necesitaba ir a un lugar más grande donde hubiera más gente, donde fuera más fácil salir a los demás pueblos para predicar, para realizar su ministerio. Entonces dejó Nazaret, lo que significa que Jesús cambió radicalmente su vida. Cerró el taller,
dejó su casa y salió de su pueblo. Renunció a la vida modesta pero tranquila que llevaba y entonces hace una opción radical por la pobreza y va a emprender un género de vida diferente, va a realizar su ministerio de predicar. Entonces se fue Jesús a Cafarnaún. Cafarnaún fue su centro de operaciones, esta ciudad donde vivía Pedro y Juan y Santiago y, en fin, varios que eran pescadores, porque Cafarnaún estaba en la orilla, está en la orilla del lago de Galilea. Ahí fue Jesús y allí comenzó su ministerio. A partir de entonces, Jesús empezó a proclamar el reino de Dios. Jesús vino a proclamar el reino de Dios. Después continuó proclamando el reino de Dios. Después siguió proclamando el reino de Dios. Y siempre lo que hizo fue proclamar el reino de Dios. Esa fue su tarea, ese reino de Dios que Dios le encomendó predicar y comunicar. En Marcos, el Evangelio de San Marcos, nos muestra cómo comenzó Jesús su ministerio. Nos dice con 4 palabras. Primero, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Convertíos, creed en el Evangelio. 4 palabras. Así comenzó Jesús su predicación. Las 2 primeras, que es el tiempo se ha cumplido, pues se refiere, y el reino de Dios está cerca, se refieren a Dios, a su plan de salvación. El tiempo se ha cumplido porque llegó el momento en que Dios decidió que ya era momento de realizar la salvación. Y el reino de Dios está cerca porque precisamente ese reino de Dios es el que indica la llegada de la salvación. Y después 2 términos, convertíos y creed en el Evangelio. Eso es de parte de los hombres, es como debemos responder al llamado. Ahora, Jesús ha predicado la venida del reino de Dios. Esa es su función como Mesías, eso es lo que le toca hacer, predicar el reino de Dios. Y al instaurar el reino de Dios, sale automáticamente el reinado de Satanás con todas sus consecuencias. Al llegar a la luz, se va la tiniebla. Ahora, comenzó Jesús su ministerio también en una sinagoga. La siguiente lámina, por favor, en la sinagoga de Nazaret. En esa sinagoga de Nazaret, Jesús, que le toca, se para a leer la lectura de ese día, toma el libro de Isaías y lee Isaías 61. Y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a vendar los corazones desgarrados, a pregonar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad, a proclamar el año de misericordia de Yahvé, a consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Esta lámina se las mostré la semana pasada como señal de que Jesús iba todos los sábados a la sinagoga, porque así lo dice el Evangelio. Hoy se las pongo para que veamos que Jesús ahí es donde está leyendo el libro del profeta Isaías. Al terminar de leer, cerró el libro, lo entregó al ministro y se sentó para hacer la interpretación del texto. Y es cuando Jesús dice: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Efectivamente, Jesús es el ungido de Dios. Jesús es ese Mesías esperado, porque el ungido es el Mesías, es el Cristo, es la misma palabra, solo en diferente idioma: ungido, Mesías o Cristo.
Entonces, Jesús es el Mesías lleno del Espíritu Santo que viene a consolar a todos, que viene a salvar a todos. Ahora, estas fueron las palabras sabias de Jesús con las que proclamó la venida del reino de Dios. Estas palabras se han cumplido hoy. Ha venido, ha llegado el reino de Dios. Ahora, realizó Jesús obras de poder para manifestar que efectivamente el reinado de Dios se hacía presente. Jesús predicaba y realizaba obras de poder para manifestar como realidad todo lo que él decía. Entonces, esas obras de poder vienen siendo los milagros que Jesús realizó, que eran sus signos como Mesías. Solamente como Mesías podía realizar esos signos. A través de los milagros de Jesús se ve que sí se ven, los milagros sí se ven, entonces podemos entender lo que Jesús nos dice y que no se ve. El reinado, ¿qué es lo que nos decía que sí se, que nos decía Jesús? Que el reinado de Dios ya está aquí o ya viene. El reinado de Dios no se veía, pero los milagros sí se veían. Por eso es que realizaba esas obras de poder. Lo esencial era, por supuesto, la palabra llena de autoridad que tenía Jesús. Tenía palabras llenas de autoridad, por eso todos se quedaban asombrados de las palabras de Jesús. Ahora, pero los milagros confirmaban la verdad de la palabra y eran los signos sensibles que manifestaban lo que Jesús decía. Los evangelios nos cuentan unos 34 casos particulares de milagros obrados por Jesús a lo largo de sus años de ministerio. Son prodigios sin ostentación, son sencillos, son simples, pero con máxima autoridad. Por eso es que son tan importantes. Sí les dije que son 34 milagros que se relatan en los evangelios. Estos milagros son como semáforos, señales que se ven para entender algo que está más allá. Así como vemos en un semáforo una luz roja, pero entendemos que es que nos debemos detener, así los milagros son luces para entender algo que está más allá. Ahora, ¿qué más? Los milagros son signos sensibles de la presencia de ese reinado. Para realizar los milagros Jesús generalmente requerían de la fe, pero no siempre requirió Jesús que tuvieran fe, porque muchas veces sin pedir la fe realizó los milagros. Ni siquiera lo conocían a muchas personas, como es el caso del paralítico en la piscina de Betesda. Ahora, aquí Jesús anterior. Jesús expulsa un demonio en Cafarnaún. Este cromo me ha servido para ejemplificar dos milagros, porque puede ser uno y puede ser el otro. Jesús, el primer milagro que realiza fue en la sinagoga de Cafarnaún al expulsar un demonio de una persona. Ese demonio no quería irse y entonces sacudió a la persona, la dejó botada en el suelo, pero salió el demonio. Pero también este cromo me sirve para el milagro de Jesús cuando cura a un hombre de la mano paralizada, porque le dice, colócate en el centro, y el hombre se colocó en el centro y en ese momento quedó sana su mano. Y todos los fariseos que vemos aquí alrededor, pues asombrados y enojados porque Jesús curaba en sábado. Ahora sí, la siguiente es el siguiente milagro que hizo Jesús, que fue sanar a la suegra de Pedro. Estaba en Cafarnaún, salió de haber sanado a este endemoniado
y fue a la casa de Pedro y se encontró con que la suegra de Pedro estaba enferma y con solo tocarla la sanó. Jesús a veces tocaba a las personas para sanarlas, pero a veces no, era con una sola palabra que sanaba a los enfermos. Entonces, el primer día de su actividad mesiánica en Cafarnaún libera a un hombre poseído por un espíritu inmundo y sana a la suegra de Pedro. Pero además Marcos nos dice que hizo muchos milagros. Miren, Marcos 1, el capítulo 1, versículos 32 a 34, dice así. Ya después de que sanó a la suegra de Pedro, dice, al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Jesús sanó desde el primer momento de su ministerio. Recorriendo las páginas de los evangelios, encontramos una gran cantidad de acciones liberadoras de Jesús. Él libera de las cadenas del demonio, él libera del pecado, cura enfermedades corporales, también sana conflictos psicológicos e inclusive devuelve la vida a algunos muertos. La misión fundamental de Jesús fueron los pobres. Él fue encaminado a los pobres. Por eso siempre vemos a Jesús entre los pobres y nada más criticado y vigilado por los escribas y fariseos. Pero Él está entre los pobres, esos pobres que no tienen nada, pero también los pobres de corazón desgarrado, los cautivos en su psicología enferma, los presos en sus propias cárceles espirituales, los tristes y abatidos, y sobre todo los pecadores. Cuando Jesús está en aquella comida que le preparó San Mateo y que está, pues claro, lleno de publicanos y pecadores, porque si San Mateo era publicano, pues invitó a sus cuates, entonces había muchos publicanos y pecadores y se horrorizan los escribas y fariseos, pero Jesús dice, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a conversión a los justos, sino a los pecadores. Jesús sana a los enfermos, cura a todos los que están preocupados y llenos de problemas mentales, psicológicos y físicos, porque son un signo de que el reinado de Dios haya llegado. Jesús salva del pecado, como a la pecadora pública, y salva a Zaqueo, que le dice, hoy mismo ha llegado la salvación a esta casa. Jesús cura enfermedades corporales. A ver si es la que sigue. Bueno, a ver. Jesús, bueno, aquí sana a un endemoniado epiléptico, el hijo de este señor que le pide de favor que lo sane porque desde chico la epilepsia lo bota, pero pues ellos piensan que son demonios. También otro milagro. Aquí también libera del demonio al endemoniado de Gerasa, este pobre hombre endemoniado que pues parece loco y loco agresivo y entonces todos le tienen miedo y por eso lo encadenan, pero Jesús lo libera instantáneamente. Otro milagro, este milagro en que Jesús perdona los pecados del paralítico. Primero le perdona el pecado y luego lo sana de la parálisis, porque muchas veces la parálisis del pecado es mayor que la parálisis física. También hace sanaciones interiores,
como la de María bueno, sana a un leproso. Aquí tenemos a un leproso que creo que ya se los había puesto. Luego sana al paralítico en la piscina de Betesda, que nadie lo ayuda a entrar a la piscina y Jesús lo sana. Pero les digo, no le pide la fe, lo sana. Este es Bartimeo, era un ciego de nacimiento que está a la salida de Jericó y le pide a Jesús que lo sane. Él sí tiene fe en Jesús, él sí le grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús tiene compasión de él y le da la vista. Otro milagro. Al Jesús libera de la muerte a la hija de Jairo. Otro milagro de resurrección es al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. Son las tres resurrecciones que realiza Jesús. También realiza sanaciones interiores, sana a María Magdalena de su situación interior y espiritual. Aquí tenemos también es un milagro maravilloso, la sirofenicia, que ella tiene mucha fe en Jesús, tanta que Jesús, aunque le dice: no, no puedo darle el pan a los perritos, porque primero el pan es para los judíos, ella dice: sí, Señor, pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Y Jesús se maravilla de la fe de esta sirofenicia, no era judía, era de Fenicia, y le concede lo que le pide, que sea el que salga el demonio que tiene su hija. Son milagros maravillosos que hace Jesús. Bueno, ahora también Jesús, como les había dicho, no es un maestro solitario. Él se hace acompañar de sus apóstoles y tiene muchos discípulos. Y de esos muchos discípulos escoge a 12 apóstoles. Aquí, por ejemplo, está repartiendo 12 a los 72 discípulos de dos en dos para que vayan a predicar. Jesús escogió 12 discípulos para que estuvieran con él y luego mandarlos a predicar. Era necesario mandarlos a predicar y que sean enviados, que fueran apóstoles. Ahora, la finalidad de tener esos 12 cercanos a él era doble: vivir cerca de Jesús para aprender de él y luego ser enviados a realizar la misma misión de Jesús, que es predicar el reino de Dios y echar fuera el reinado de Satanás con sus consecuencias. Hay un pasaje muy importante en el Evangelio de San Juan acerca de la samaritana, cuando Jesús se relaciona con la samaritana y le pide agua para beber. Y la samaritana se extraña de que, siendo un judío hombre, le pida a ella, que es mujer y que no es judía, le pida agua. Pero Jesús lo que quiere es enseñar que esa agua que le pide y que le va a dar, que Jesús da esa agua de vida eterna, es el Espíritu Santo, el don de Dios, es agua de vida que quita la sed, pero la sed profunda, íntima, interior, espiritual, y se convierte, esa agua que es el Espíritu Santo, se convierte en una fuente brotante de vida eterna. De ese manantial, de esa fuente brotante, de ese manantial, brota constantemente vida divina en el corazón del creyente. Y ese Espíritu Santo nos lo da Jesús. Bueno, es que también Jesús es legislador como Moisés y es maestro, pero es un maestro consumado. Él nos da una ley nueva del reino de los cielos con el sermón de la montaña. Todo lo que nos dice en el sermón de la montaña es la manera en que debemos vivir los que seguimos a Jesús. Él nos enseña lo que debe hacer el discípulo para alcanzar la santidad.
Es un programa de virtudes cristianas en el amor y santidad. Ahora, hay un milagro que relatan los 4 evangelistas, que es la multiplicación de los panes y los peces. Esa multiplicación de los panes y miren, bueno, es que esas son para la multiplicación de los panes y los peces. Esa es una parábola. No, mejor sí síguele a la multiplicación de los panes y los peces. Es un gran milagro en donde Jesús se le ve el poder que tiene sobre la naturaleza. Él puede multiplicar los panes y los peces. Hay otros milagros también que se le ve su poder sobre la naturaleza, que son los siguientes. La tempestad calmada. A ver si ahí aparece. Sí, la tempestad calmada, que con una sola palabra con que le dice al mar, calla, enmudece, calma la tempestad que tenía aterrorizados a los apóstoles. Y otro milagro también en donde vemos su poder sobre la naturaleza es cuando a la higuera le dice que se seque, y se seca instantáneamente la higuera porque no encontró frutos en ella. Fue un milagro de mensaje, porque de signo, fue significativo, porque significa ese árbol que no da fruto, es el pueblo judío, que no da fruto. Y entonces Jesús le dice que se seque, y efectivamente se seca inmediatamente. Ahora, Jesús era diferente a los escribas y rabinos de su tiempo. Él enseñaba con autoridad propia y tenía palabras de poder y tenía una sabiduría superior. Y él enseñaba por medio de parábolas. Las parábolas, que son narraciones sencillas que involucran la mente y el sentimiento del oyente, para que así se quede reflexionando a qué personaje de la parábola se parece. Y entonces sí, era la parábola del hijo pródigo que hace poquito nos la pasó Luis Miguel. Ustedes disculparán que es que sí, como que no tengo el mismo orden porque no soy muy habilidosa en estas cosas, pero en la parábola del hijo pródigo es una parábola, es un relato que hizo Jesús para dar a conocer cómo es el amor de Dios, el amor misericordioso de Dios que no tiene límites. Las parábolas se pueden dividir en parábolas que nos hablan del reino de Dios, parábolas que nos hablan de la conducta de Dios para con el hombre, como es la parábola del hijo del pródigo, parábolas que nos hablan de los deberes del hombre para con Dios, como es la parábola de los talentos y la del fariseo y el publicano, y parábolas sobre las obligaciones que tiene el hombre para con el prójimo, como son el siervo malvado y la parábola del buen samaritano. Ahora, llegamos a la última semana de la vida de Jesús. La última semana de la vida de Jesús se divide en 2 partes. La primera parte es del domingo al miércoles, en que domingo de Ramos a miércoles santo, que Jesús realiza una gran actividad eh, mm, profética en Jerusalén. Y comenzó con el domingo de Ramos. Y la segunda parte es de jueves santo a domingo de Pascua, que durante ese tiempo es la Pascua de Jesús. Todo ese tiempo es la Pascua de Jesús, que se divide en la última cena, la pasión y muerte de Jesús, su glorificación, bueno, la última cena, sí, la pasión y muerte de Jesús, aquí tenemos su pasión, que termina en que Jesús es crucificado, luego es sepultado, y la última parte es su gloriosa llegada con el Padre Dios desde el primer momento de su resurrección. En esa glorificación se divide en la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús a la derecha de su Padre.
Este misterio de la Pascua de Jesús es el corazón y la cumbre de la obra salvífica de Jesús. Se titula, en ese momento se realiza por completo la salvación de Jesús. Jesús muere en la cruz para perdonar los pecados y Jesús resucita para darnos la vida eterna. Entonces, el misterio pascual de Jesús se divide, recuerden, la Pascua de Jesús tiene estas partes. La última cena, que es cuando instituye la Eucaristía. Luego la pasión de Jesús, prolongada y angustiosa, que tiene sus puntos relevantes, por supuesto, como es la agonía en Getsemaní, el juicio en el Sanedrín, el proceso ante Pilato, la coronación de espinas, la flagelación y la crucifixión, las horas pasadas en la cruz y el momento sublime y trascendente de su muerte y su sepultura. Luego la etapa de la glorificación de Cristo, ya no se llama pasión de Jesús, sino es glorificación de Jesús, sino glorificación de Cristo, porque es el Mesías, es el ungido, ya llega con Dios y es ungido con el Espíritu Santo. Recuérdense que se ungía con aceite a los sacerdotes y a los reyes. Y Jesús es rey, lo nombra Dios rey de reyes, rey del universo entero. Y es sacerdote para la eternidad. Él es el mediador, gracias, entre los hombres y Dios. Él es sacerdote para la eternidad, es sumo sacerdote para la eternidad. Ahora, esta glorificación de Jesús por su retorno al Padre, en el instante mismo de su resurrección gloriosa, quedó instaurado el mundo nuevo y definitivo en el que el espíritu y la materia quedaron radicalmente transformados. El espíritu y la materia quedaron totalmente transformados por su muerte y por su resurrección. Y como consecuencia de toda esta Pascua de nuestro Señor, es la efusión del Espíritu Santo, el don prometido por el Padre desde tiempos de los profetas, y es el fruto y conquista y premio de la obra redentora y salvadora de Cristo. Casi se acaba el tiempo, pero tengo un momentito nada más para darles un detalle de que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos, es decir, antes de la ascensión, se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Estas apariciones de Jesús resucitado fueron de dos clases. Una, para que lo acabaran de reconocer. La finalidad de esas apariciones era para que lo reconocieran como Jesús, el que murió en la cruz, el que tiene todavía las llagas en las manos y en el costado y en los pies. Ese Jesús resucitó. Ese Jesús que murió en la cruz resucitó. Entonces esa finalidad tiene, que lo reconozcan. Y otro objetivo es enviar a los discípulos a la tarea evangelizadora, que les dice, ya me vieron, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y los envío a predicar a todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo ocasiones, claro, hubo apariciones de Jesús en que se realizaban las dos cosas al mismo tiempo. Era el reconocimiento de Jesús y el envío a la misión a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y por último está la fotografía del libro que les recomiendo, Jesús de Nazaret, del Padre Salvador Carrillo Alday. Ese es el libro que llevamos en el curso de Jesús de Nazaret. Es el curso que les recomiendo que tomen primero que ningún otro.
porque es el necesario para enamorarnos de Jesús y saber por qué todo el Antiguo Testamento nos está anunciando a Jesús. Y todo el Nuevo Testamento nos está hablando de que ya se realizó lo que Dios nos prometía. Ya vino Jesús y ya nos trajo la salvación. Entonces es lo que necesitamos aprender primero y por eso quise que lo volvieran a ver. Y eso es todo. En este momento, pues les doy las gracias por haber estado aquí. Los invito a las siguientes cápsulas de fe y ojalá que alguien de ustedes se anime a entrar a los cursos. Ah, que bueno, también eso quería yo aclarar. Ahorita, para este próximo semestre que comienza en septiembre, no hay el curso de Jesús de Nazaret. ¿Qué cree? Todavía no. Hasta enero seguramente se va a abrir un curso de Jesús de Nazaret, pero estén listos para inscribirse. En fin, esto es todo, se los agradezco y pues nos estamos viendo en las distintas cápsulas de fe en las que estoy presente también. Gracias. Pues muchísimas gracias, Esperanza. Si estuviéramos en un auditorio, te aplaudiríamos. Excelente exposición, excelente cápsula. Tienes un dominio del tema muy profundo, lo conoces muy bien, lo manejas muy bien y nos has dado una pincelada muy completa de la vida de la persona, de los dichos y de los hechos de nuestro Señor Jesucristo y su proceso de pasión, muerte, resurrección, glorificación. O sea, verdaderamente maravilloso. Pues muchas gracias, Esperanza. Felicidades, un gran abrazo muy cariñoso. Y pues, Igualmente, un abrazo. y Y nos muchas estamos gracias a viendo. todos. Felicidades, Esperancita. Gracias, Susi. Nos vemos luego. Sí. Qué bellísima explicación. ¿Dónde se compra el libro? Conmigo. Ah, Conmigo. bueno. Sí, yo tengo la forma de contactar al Instituto de Pastoral Bíblica, que es quien tiene los libros. Entonces, a mí me dicen cuántos libros quieren, yo voy y los compro, los traigo aquí a mi casa y se los vendo con todo gusto a cualquiera. Ah, Todos muy los bien. que quieran, de cualquier tema. Exactamente, están a la venta en librerías Esperanza. Eso, muy bien. Pues sí, porque soy digamos, eso coordino el Colegio de Biblia con el Instituto de Pastoral Bíblica, que es de quien dependemos, del Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday. Muy bien. Gracias, Esperanza. Ay, no hay de qué, Muchas me da mucho gracias. gusto verte. Bellísima. Felicidades, Esperanza. Felicidades. Gracias, Emma, gracias, Emma. Muchas Ahora sí, felicidades. ya me despido porque si no aquí nos seguimos. Ujú. Que les vaya muy bien. Ya, sí. Bueno, nos queda todavía un minutito para despedirnos, ¿sí? Si alguien quiere agregar algo, algún comentario. Excelente presentación. Ay, qué bueno que te gustó, Lidia, me da mucho Muy gusto. bonita. Y el tema de Jesús es grandioso y muy emotivo, además, sí, se emociona uno con eso. Bueno, Pues hermanos, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en la siguiente cápsula de fe, donde vamos a entrar en un tema de liturgia. Y vamos a entrar en un temita de liturgia muy, muy interesante. Ya lo verán. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a todos y que Dios nos bendiga. Gracias, Hasta Luis luego. Miguel. Gracias. Buenas noches. Que descanses. Buenas Bye. noches. Bye, bye. Bye. Bye.